1, estoy en contra de la violencia. 2, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres. 3, es una cobardía agredir a la mujer. 4, un acto de brutalidad, el machismo. 5, se tiene que respetar a las mujeres. 6, no agresiones a mujeres. 7, no a crímenes de odio contra mujeres. 8, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. 9, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. 10, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. Este es el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió a grupos feministas. Algunos de ellos se manifestaron al exterior de Palacio Nacional. Ahí mismo, durante su conferencia, hizo un importante pronunciamiento. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Aseguró que en este tema su gobierno no evadirá su responsabilidad, por lo que no aplica la política de la avestruz y mucho menos se tiene algún problema de conciencia. Miren, en el caso del feminicidio, nos interesa enfrentarlo porque es, además de un crimen, un acto de discriminación. Dijo que todos los días atiende el problema de la inseguridad, incluidos los actos violentos contra las mujeres. Nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad en México. López Obrador celebró que las mujeres defiendan su derecho y les pidió no dejar de manifestarse. Eric Pinto, 21 Noticias.